Hey, mis queridos espectadores. Aquí les traigo un nuevo video en tiempo récord, jejeje. La verdad, esta vez no los hice esperar tanto. Espero que disfruten este video, y sin nada más que decir que comience el show. Episodio 12. Mentiras y silencio. El cielo sobre Tokio 3 arrastraba ese tono gris plomizo que precede a las tormentas de verano, de esas que amenazan con romper pero se quedan flotando en el aire húmedo. En el instituto, el timbre de salida había sonado hacía rato. Los pasillos se vaciaban con el eco de las risas de los estudiantes que se desperdigaban hacia los refugios o sus actividades extracurriculares. En el aula 2A, solo quedaban dos personas. Shinji Ikari continuaba sentado en su pupitre, con la mirada perdida en los arañazos de la madera, mientras reía Yanami pasaba un paño húmedo por la pizarra con movimientos milimétricos, casi robóticos. El chirrido del paño contra la tiza era el único sonido que competía con el zumbido eléctrico de los fluorescentes del techo. Shinji la observaba. No era una mirada lasciva, era algo más profundo y desconcertante. Había un patrón en la forma en que Rei escurría el agua del trapo. La torsión de sus dedos, la paciencia infinita de sus hombros caídos, todo en ella le evocaba un eco del pasado. Algo cálido, lejano. Como el recuerdo borroso de una madre. ¿Te ocurre algo, Ikari? Preguntó Rei sin interrumpir su tarea ni volverse. Shinji dio un respingo en la silla, atrapado en el acto. No, nada. Lo siento. Solo, te estaba mirando. Llevas haciéndolo desde la tercera hora de clase, apuntó ella, dejando el trapo a un lado para encararlo. Sus ojos del color de la sangre, siempre carentes de filtros sociales, lo analizaron con una fijeza que desarmaba. Perdona, Shinji se frotó la nuca, sintiendo el calor subiendo por su cuello. No pretendía ser un bicho raro. Es que, estaba pensando en lo de mañana. Mañana es el aniversario. La visita a la tumba de tu madre. Shinji abrió los ojos de par en par, estupefacto. ¿Cómo sabes eso? No se lo he dicho a nadie en clase. Escuché al comandante Ikari hablar con la sección de transportes esta mañana en el ascensor del bloque central. La compuerta neumática no llegó a sellarse a tiempo. Shinji bajó la cabeza, asimilando que la privacidad en Nerf era un mito. Ya veo. El caso es que, no sé qué se supone que debo hacer, a Yanami. No sé qué decirle a mi padre. Nunca hemos estado a solas más de 5 minutos sin que el ambiente se vuelva insoportable. Rei inclinó la cabeza, procesando el dilema familiar como si fuera un código de error de un sistema informático. ¿Qué es lo que deseas comunicarle? No lo sé. Me gustaría preguntarle por qué me dejó con mis tíos. O decirle que ahora piloto el EVA 01 y que cumplo con mis obligaciones, tal vez así se sienta orgulloso. Pero sé que si abro la boca, solo saldrán tonterías. Rei guardó silencio, mirando las gotas de agua que resbalaban por la pizarra limpia. Su voz volvió a sonar, plana pero con una convicción que rozaba lo religioso. El comandante Ikari es un hombre que custodia el destino de la humanidad. Su mente opera en un plano que los demás no alcanzamos a comprender. Pero sé que sus decisiones son correctas. Yo confío en él plenamente. ¿Confías en mi padre? A pesar de cómo es la única persona en el mundo en la que decido confiar. La declaración cayó en el aula con el peso de una losa de hormigón. Shinji la miró, sintiendo una punzada de envidia que le apretó el pecho. Debe de ser un alivio, murmuró. Tener a alguien que sea tu brújula. Aunque esa brújula no te mire a la cara. Rei no replicó. Caminó hacia el ventanal y contempló el ocaso de Tokio 3, donde las placas retráctiles de los rascacielos empezaban a reflejar los últimos rayos dorados. Ikari. ¿Sí?
El comandante soporta cargas que tus ojos no pueden ver. Pero tú también arrastras tus propios silencios. En ese aspecto, sois más parecidos de lo que tu orgullo te permite aceptar. Shinji se quedó mudo, observando la silueta delgada de Rei recortada contra el cielo crepuscular. En el suelo, el paño húmedo seguía goteando, marcando un ritmo lento, como el segundero de un reloj que se acerca inexorablemente a medianoche. Mientras tanto, en el sector de pruebas subcutáneas de NERF, la jornada de mantenimiento técnico llegaba a su fin. Las 4 cápsulas de simulación estaban sumergidas en sus respectivos tanques de LCL, conectadas por un entramado de cables de alta tensión. En la cabina de observación, Misato Katsuragi jugueteaba con un bolígrafo con evidente desgana, mientras Ritsuko Akagi tecleaba datos de sincronización en la pantalla principal. Las constantes de Shinji muestran fluctuaciones en el hemisferio derecho, señaló Ritsuko, ajustando las gráficas. Nada que ponga en riesgo la activación, pero su nivel de estrés mental está rozando el límite amarillo. Mañana es el día en que Yui desapareció, Ritsuko, respondió Misato, apoyando la barbilla en la palma de la mano. Además, Gendo lo ha obligado a ir al cementerio. Bastante hace el pobre chico con no sufrir un síncope dentro del Club Suite. Cambiando de tema, Ritsuko desvió la mirada de la pantalla con una sonrisa cargada de dobles intenciones. Me ha llegado el rumor de que el fin de semana vas a asistir a una boda del departamento logístico. ¿Ya has elegido qué modelo vas a lucir para escandalizar a los invitados? Será un traje formal, gracias por preguntar. Y no pienso darte detalles para que te burles. Es una pena. Aún recuerdo la última boda a la que te acompañé. Te ventilaste media botella de sake antes del banquete y terminaste intentando seducir al padrino en el baño de servicio. Eso fue un accidente por culpa del estrés post-combate. Protestó Misato, roja como un tomate. Fueron 2 veces, Katsuragi. Y en la segunda el novio tuvo que pedir que te retiraran la copa. Misato abrió la boca para defender su honor, pero una voz distorsionada por la estática del intercomunicador la interrumpió desde el tanque número 5. ¿Se puede saber si las señoras de la mesa de control van a seguir discutiendo sobre el historial etílico del personal o nos vais a sacar ya de esta sopa de proteínas? Se me está arrugando hasta el carnet de identidad aquí dentro. Ritsuko suspiró, frotándose las sienes. Concéntrate en la simulación de estabilidad, Nasumi. Tu paladín sigue registrando picos de impaciencia. Estoy perfectamente estable, doctora. Lo que pasa es que flotar a oscuras en un fluido que huele a sangre me recuerda a los domingos por la tarde en mi antiguo barrio. Es aburrido. Desde la cápsula contigua, el intercomunicador de la unidad 02 saltó con la violencia de un latigazo. ¿Te puedes callar de una vez, Ryusei? Bramó Asuka, cuyos niveles de sincronización dieron un salto brusco en la pantalla por pura rabia. Algunos nos tomamos el entrenamiento en serio. Si tienes complejo de payaso, pide que te trasladen a la sección de mantenimiento. Tranquila, mi sargento de hierro. Sé que te encanta escuchar mi voz por los canales privados, no hace falta que disimules con insultos. ¿Qué has dicho, pedazo de animal? Te voy a cortar la lengua en cuanto abra esta cápsula. En la sala de control, Ritsuko observó las gráficas de Asuka y esbozó una sonrisa de suficiencia. Vaya, parece que el pulso de la segunda elegida se estabiliza cuando interactúa con tu piloto, Misato. Qué curioso fenómeno biológico. Ni me lo menciones, rezongó Misato, apagando el canal general. Esos dos van a terminar derribando el apartamento antes de que acabe el mes.
La noche cayó sobre el distrito residencial con una calma inusual. Shinji se había encerrado en su cuarto con el pretexto de ajustar las cuerdas de su violonchelo, aunque el silencio que salía de la habitación indicaba que simplemente estaba contemplando las paredes. Misato había bajado a la tienda de conveniencia a reponer las existencias de cerveza, dejando a Asuka y Nasumi a solas en el salón. Asuka estaba repantigada en el sofá, cambiando de canal con el mando a una velocidad neurótica sin detenerse en ninguno. Nasumi, sentado a la mesa del comedor, fingía revisar un manual técnico de Nerf, aunque sus ojos seguían el movimiento desasosegado de la chica. Si vuelves a mirarme de reojo, juro que te clavo el mando de la televisión en el ojo, Nasumi, soltó ella sin girar la cabeza. Es un manual de hidráulica pesada, Asuka. Es fascinante. No has pasado de la introducción en media hora. Mientes peor que un político. Bueno, es que la hidráulica de Nerf no tiene tus curvas, princesa. Normal que me distraiga. Asuka apagó el televisor de un manotazo y se giró, con los ojos azules centelleando bajo el flexo del salón. ¿Siempre tienes que ser tan jodidamente imbécil? ¿No puedes hablar como una persona normal ni siquiera cuando no estamos rodeados de militares? Nasumi cerró el manual con un golpe seco y sostuvo la mirada, perdiendo parte de esa fachada burlona que solía usar como escudo. Hablar como una persona normal implica tomarse este mundo en serio, Asuka. ¿Y si me tomo en serio el hecho de que pilotamos monstruos biológicos que pueden devorarnos vivos? Probablemente me volvería loco. Prefiero reírme. Asuka desvió la vista, apretando los dientes. Odiaba cuando Nasumi tenía destellos de lucidez que encajaban demasiado bien con sus propios miedos. Mañana, Ikari me ha organizado una cita, soltó de repente, adoptando un tono de fingida indiferencia. Con un conocido de su familia. Un estudiante de otra sección. Nasumi enarcó una ceja, sintiendo un leve e inesperado pinchazo de fastidio en el estómago, aunque se apresuró a sepultarlo bajo una sonrisa zorruna. Vaya, la gran Asuka Langley rebajándose a alternar con los civiles. Debo preparar los servicios de emergencia para cuando le rompas el corazón, o las costillas. Es una cita formal, pedazo de idiota, replicó ella, levantándose del sofá con una rigidez defensiva. Solo voy para quitarme a Ikari de encima. No quiero que estés pululando por el salón cuando vuelva, ¿te queda claro? Entendido. Me mantendré en mi zona de exclusión militar. Que disfrutes del romance civil. Vete a la mierda. Asuka pegó un portazo al entrar en su habitación que hizo vibrar los vasos de la cocina. Nasumi se quedó solo, contemplando la madera de la puerta con la sonrisa desvaneciéndose por completo. Al día siguiente, el sol de la mañana entró con fuerza por los ventanales. Pen Pen chapoteaba alegremente en su bañera, ajeno a las tensiones humanas que flotaban en el pasillo. Asuka se había adueñado del cuarto de baño durante casi una hora. Cuando finalmente salió, vestía una blusa blanca impecable, una falda oscura de tablas y una chaqueta corta de tono burdeos que resaltaba su figura. Se estaba ajustando los icónicos clips de su pelo con movimientos rápidos y nerviosos. Nasumi, que apuraba un café negro apoyado en la encimera de la cocina, silbó bajito al verla aparecer. Bueno, retiro lo dicho ayer. El chaval de la cita va a necesitar asistencia médica en cuanto te vea entrar por la puerta. Estás espectacular, Asuka. Cállate y no me pongas más nerviosa de lo que ya estoy, espetó ella, aunque sus mejillas cobraron un sutil tono carmín que intentó ocultar buscando su bolso. Antes de enfilar el pasillo hacia la salida, Asuka se detuvo en seco frente a Nasumi.
Lo apuntó con el dedo índice, con una expresión seria que no admitía réplicas. Escúchame bien, Ryusei. Voy a ir a esa cafetería del distrito comercial. Son exactamente las 10 de la mañana. Si dan la 1 de la tarde, es decir, si en 3 horas no he vuelto a pisar este apartamento y no te respondo a las llamadas al terminal, quiero que llames a la policía o a la sección de seguridad de NERF inmediatamente. ¿Me has oído? Nasumi parpadeó, divertido pero sorprendido por el matiz de la orden. A ver, princesa, entiendo que la perspectiva de hablar con un civil te aterre, pero ¿de verdad crees que te va a secuestrar en mitad de una cafetería pública? No es por eso, maldito imbécil. Exclamó Asuka, cruzándose de brazos, con el orgullo herido. Es por si el tío resulta ser un maldito acosador de manual, o un aburrido de mierda que no sabe cuándo marcharse. Necesito una jodida garantía de escape, y como Misato está de resaca y Shinji está en su propio mundo, eres el único que queda con 2 neuronas operativas en esta casa. Así que controla el reloj. 3 horas exactas. ¿Entendido? Nasumi suavizó la mirada, percibiendo la sutil dependencia que Asuka ocultaba tras su habitual agresividad. Dejó la taza en la encimera y se cuadró como un soldado de opereta. A tus órdenes, sargento. Si a las 13:00 no tengo noticias tuyas, movilizó al paladín y declaró el estado de sitio en el distrito comercial. Ve tranquila. Más te vale no pifiarla, refunfuñó ella, abriendo la puerta principal. Nos vemos luego. El portazo dejó el apartamento en un silencio repentino, impregnado del leve perfume que Asuka había usado. Nasumi miró el reloj de la pared. La cuenta atrás había comenzado. Como era de prever, la cita fue un descalabro monumental. El tal Kenji resultó ser un chico apocado, de hombros caídos y una sonrisa tan ensayada que resultaba dolorosa de ver. Se pasaron 40 minutos en una mesa arrinconada de la cafetería. Asuka revolvía su té con una furia contenida que hacía tintinear la porcelana, mientras el chico balbuceaba datos inconexos sobre su colección de maquetas de trenes y lo peligroso que le parecía el trabajo de los pilotos de NERF. Quiero decir, debe de dar mucho miedo estar ahí arriba, ¿no? Comentó Kenji, limpiándose el sudor de la frente con una servilleta. Con esos monstruos gigantes, yo no podría. Asuka lo miró por encima del borde de su taza. Sus ojos azules fijos en él eran el equivalente a un cañón de positrones cargado. No pilotamos porque sea divertido, Kenji. Pilotamos porque si no lo hacemos, tu preciosa colección de trenes y tu casa se convertirían en ceniza radiactiva en 5 minutos. No es una cuestión de miedo, es una cuestión de competencia. Algo de lo que claramente careces. El chico se quedó pálido, con la boca abierta. Asuka ni siquiera esperó a que llegara la cuenta. Dejó un billete de 1000 yenes sobre la mesa, se levantó de un salto haciendo restallar la silla contra el suelo y salió del local sin mirar atrás, respirando el aire de la calle con una frustración contenida que le quemaba el pecho. No eran ni las 12:30. No le había hecho falta esperar a que Nasumi llamara a la caballería. A esa misma hora, el silencio del cementerio de la periferia era absoluto, roto únicamente por el batir de las aspas de un helicóptero militar a lo lejos. Shinji Ikari permanecía inmóvil frente al monolito de piedra gris que recordaba a Yui Ikari. A su lado, con su sempiterna gabardina oscura y las manos entrelazadas a la espalda, Gendo Ikari contemplaba el horizonte montañoso con una rigidez que rivalizaba con el mármol de las tumbas. 3 años sin venir aquí, pronunció Gendo, su voz monocorde, desprovista de cualquier inflexión afectiva. Sí, Shinji mantenía los brazos pegados al cuerpo, encogido. La última vez, salí corriendo. Lo siento.
La debilidad no requiere disculpas, Shinji. Requiere corrección. El chico tragó saliva, sintiendo que el frío del lugar se le instalaba en los huesos. Miró la tumba, desnuda de flores, desprovista de cualquier calidez humana. ¿Por qué no hay una fotografía de ella en ninguna parte, padre? En Nerf, en tu despacho, en el apartamento. Yo, apenas puedo reconstruir su rostro en mi cabeza. Gendo no se movió un milímetro. Sus gafas de espejo reflejaron la luz mortecina del mediodía. Los recuerdos no son objetos que deban exponerse para el escrutinio de los demás, Shinji. Todo lo que necesito conservar de Yui está aquí dentro, dijo, señalando levemente su propio pecho. El resto son detritos materiales. Las herramientas del olvido. Pero yo la necesito, insistió Shinji con un hilo de voz, a punto de quebrarse. Necesito saber de dónde vengo para entender por qué estoy en el EVA. Estás en el EVA porque eres útil para el plan. Nada más. El helicóptero de la comandancia tomó tierra en el helipuerto provisional de la colina, levantando una nube de polvo y hojas secas. Gendo se dio la vuelta, dando por concluida la interacción familiar del año. Padre, llamó Shinji en un último arranque de desesperación. Gendo se detuvo, de espaldas a su hijo. ¿Sí? Me alegro de haber podido hablar contigo hoy. Aunque haya sido así. El comandante guardó silencio un segundo, un breve y gélido instante donde el viento pareció detenerse, antes de subir a la aeronave sin pronunciar palabra. En el interior de la cabina de pasajeros, Reía Yanami esperaba sentada con un dossier técnico sobre las rodillas. Vio entrar a Gendo, vio cómo el aparato se elevaba sobre el camposanto, dejando la figura solitaria de Shinji como un punto insignificante entre las lápidas. Has concluido antes de lo previsto, comentó Rei con suavidad. Ya se ha dicho todo lo necesario, sentenció Gendo, ajustándose los guantes blancos. El resto es ruido. De vuelta en el apartamento, la tarde transcurría con el ritmo pesado de un domingo estancado. Shinji, de regreso de su traumática reunión, se había encerrado en su habitación. El sonido lastimero y monótono de su violonchelo se filtraba por las paredes. Tocaba una suite de Bach con una precisión técnica impecable, pero completamente vacía de espíritu, como un autómata programado para sufrir en clave de sol. Asuka estaba tirada en el sofá del salón, con el conjunto de la cita aún puesto pero desaliñado, mirando al techo con un aburrimiento que rozaba la neurosis. Al escuchar el bucle musical de Shinji, se levantó con un bufido y abrió la puerta del cuarto del chico sin molestarse en llamar. ¿Puedes dejar de destrozar mis nervios con ese instrumento funerario, Ikari? Exclamó, apoyándose en el marco de la puerta. Bastante tengo con mi propia existencia como para escuchar la banda sonora de tu depresión. Shinji detuvo el arco a mitad de una nota, suspirando con resignación. Lo siento, Asuka. Solo intentaba mantener las manos ocupadas. ¿Tan mal ha ido la cita? Ha sido un jodido insulto a mi intelecto. Asuka se cruzó de brazos, entrando al cuarto y sentándose en el borde de la cama con brusquedad. Un crío que balbuceaba sobre trenes de juguete y que casi se mea encima cuando mencioné al EVA 02. ¡Qué asco de civiles! Kaji es el único hombre de verdad en todo este maldito país, el único que entiende lo que es estar en primera línea. Los demás son simples liliputienses. Shinji dejó el violonchelo apoyado en su soporte y la miró con esos ojos desvalidos que tanto desquiciaban a la piloto alemana. ¿Inazumi? Él no es un civil. Pilota el paladín. Asuka dio un respingo, como si la hubieran pinchado con un alfiler, y su rostro adoptó una expresión de desprecio defensivo inmediato. Ryusei.
Ese es un payaso con suerte, un ególatra que se cree que la guerra es un juego de tablero. No lo compares con Kaji. Kaji tiene clase, misterio, Nazumi solo tiene réplicas baratas y una sonrisa que dan ganas de borrarle a bofetadas. No sé, murmuró Shinji, volviendo a mirar sus manos. A mí me parece que él se preocupa por las cosas a su manera. Al menos no finge ser otra persona. Porque no tiene suficiente cerebro para inventarse una personalidad mejor. Zanjó Asuka, levantándose de la cama con una furia renovada. Olvídalo. Me voy a cambiar antes de que este trapo de cita me pegue la estupidez de su anterior dueño. Salió del cuarto dando un taconazo, dejando a Shinji a solas con sus partituras y sus fantasmas. Mientras la noche se adueñaba de la ciudad, en un bar clandestino del distrito subterráneo, la celebración de la boda militar daba paso a las confesiones que solo el alcohol de alta graduación puede extraer. Misato Katsuragi, Ritsuko Akagi y Ryoji Kaji compartían una mesa apartada bajo el humo espeso del local. Ritsuko, manteniendo una compostura envidiable, apuraba su copa de ginebra mientras observaba el peligroso juego de miradas y reproches velados que se desarrollaba entre sus dos antiguos compañeros de universidad. «Llegas con 40 minutos de retraso, Kaji», le espetó Misato, cuya voz ya arrastraba la pesadez de 3 jarras de cerveza. La ceremonia terminó hace una eternidad. Tuve un pequeño contratiempo con los visados en la frontera de la sección 3, Katsuragi, respondió él con esa sonrisa indolente, desabrochándose los primeros botones de la camisa. Ya sabes cómo es la burocracia de Nerf. Mienten en los impresos, yo miento en los avales, es un baile folclórico. Ritsuko esbozó una sonrisa cínica, dejando el vaso sobre el posavasos. Seguís teniendo exactamente la misma dinámica autodestructiva que en nuestros días de facultad en Kioto. Es casi nostálgico. No empieces, Ritsuko, rezongó Misato, levantándose con cierta inestabilidad. Voy al tocador a refrescarme la cara. No le dejes beber de mi jarra, tiene tendencia a confiscar lo ajeno. En cuanto Misato se alejó por el pasillo de neón, la expresión de Ritsuko se volvió fría, profesional, desprovista de la camaradería de bar. Miró a Kaji a los ojos. ¿Qué estabas haciendo realmente en el subsector de Kioto, Ryoji? Sé perfectamente que los visados logísticos no tardan más de 10 minutos en procesarse. Investigando los informes del segundo impacto, doctora, Kaji perdió la sonrisa, adoptando esa gravedad oculta que solo usaba cuando las sombras de Nerf lo cercaban. Los datos del comité de la selección no cuadran con el inventario biológico que guardáis en el subsuelo. Hay demasiados cabos sueltos. Ritsuko guardó silencio. Introdujo la mano en el bolsillo de su bata civil y extrajo un pequeño amuleto, un gato de cerámica blanca con la pata levantada, de aspecto tradicional. Lo deslizó por la mesa hasta dejarlo frente a él. Toma. Un souvenir de la sección de desarrollo. Considerado un pago por tus servicios informativos. Kaji examinó la figura con una ceja alzada. ¿Un felino de la suerte? No pensé que la directora de ciencia de Nerf fuera supersticiosa. No lo soy. Es un recordatorio de que los gatos curiosos suelen terminar mal en las instalaciones de alta seguridad, Kaji. Cuídate. Y cuida de Misato, si es que te queda algo de decencia. Ritsuko se levantó, se ajustó la chaqueta y abandonó el local sin despedirse. Minutos más tarde, Misato regresó a la mesa, con el rostro húmedo y los ojos ligeramente enrojecidos por el alcohol y el peso de los recuerdos. «Se ha marchado», comentó, dejándose caer en la silla, más cerca de Kaji de lo estrictamente necesario. Tenía turno de noche en el laboratorio central. «Nos hemos quedado solos, Katsuragi».
Misato clavó sus ojos violetas en él, desarmada por los vapores del sake y los fantasmas del pasado. ¿Por qué me dejaste en Kioto, Kaji? Dijiste que habías encontrado a alguien más, que lo nuestro era un error de juventud, pero sé que era mentira. Todos mentimos, Misato. Es el lubricante que hace que este maldito engranaje militar siga girando sin estallar. No me vengas con tus discursos de espía barato. Exclamó ella, con una lágrima rebelde surcando su mejilla. Me dejaste porque tenías miedo. Miedo de que viera a través de ti, de que me diera cuenta de que estás tan roto como el resto de nosotros. Kaji la contempló en silencio. La distancia que habían construido durante años pareció evaporarse bajo la luz mortecina del bar. Te dejé porque cada vez que te miraba a los ojos, veía a tu padre, Misato, confesó Kaji con una voz baja, desprovista de cinismo. Veía esa misma obsesión, ese mismo desapego por la vida cotidiana, me asustaba convertirme en el monstruo que arruinó tu infancia. Eres un cobarde, sollozó Misato, apoyando la frente en el pecho de él. Y yo soy una estúpida. Paso el día intentando ser una comandante perfecta, cuidando de 3 niños piloto que cargan con el fin del mundo, y cuando llego a casa, solo quiero que alguien me abrace y me diga que no pasa nada si todo se desmorona. Kaji no respondió con palabras. Le levantó el rostro por la barbilla y la besó. Fue un beso largo, amargo, cargado de la desesperación de 2 náufragos que se aferran al mismo madero en mitad de una tempestad. Cuando se separaron, Misato seguía llorando, pero se aferró a su brazo con la fuerza de quien se niega a ahogarse. En el apartamento, la medianoche había pasado hacía rato. Shinji se había dormido en su cuarto y las luces principales estaban apagadas. Asuka, vestida con una camiseta de tirantes y unos pantalones cortos, vagaba por el salón de forma errática. El silencio de la casa la asfixiaba. Escuchó el sonido de la cerradura. La puerta se abrió y Kaji entró en el piso, cargando a Misato a hombros, completamente inconsciente por los excesos de la noche. Kaji. Asuka se adelantó, sintiendo un vuelco en el corazón al verlo aparecer. Hola, Asuka, murmuró él, avanzando por el pasillo hacia el cuarto de la comandante con cuidado. Tu jefa se ha pasado de la raya con el saque de celebración. La voy a tumbar en la cama antes de que empiece a cantar el himno de Nerf. Asuka lo esperó en el salón, con las manos entrelazadas y los ojos brillantes de expectación. Cuando Kaji salió de la habitación de Misato, ajustándose la chaqueta, ella se interpuso en su camino hacia la salida. ¿Podrías quedarte a tomar algo?, sugirió con un tono que pretendía ser maduro, pero que delataba su urgencia. Shinji está frito en su cuarto y griega. Bueno, no hay nadie más con quien hablar de cosas serias. Kaji la miró de arriba a abajo, y por primera vez, Asuka detectó en sus ojos una compasión paternal, una mirada de lástima condescendiente que le sentó como una patada en el estómago. Es muy tarde para las visitas, Asuka. Además, huelo a tabaco y alcohol de tercera. No soy una buena compañía nocturna para una segunda elegida. Al acercarse a ella para despedirse con una palmadita en el hombro, Asuka percibió el aroma del perfume de Misato impregnado de forma inconfundible en el cuello de la chaqueta de Kaji. Un olor dulce, cercano, íntimo. El mundo se le cayó encima. Ya veo. Asuka dio un paso atrás, con la voz endureciéndose de golpe. Vete entonces. No sé para qué he preguntado. Descansa, Asuka. Pilotas mañana, dijo Kaji, cerrando la puerta principal tras de sí con un clic suave. Asuka se quedó estática en mitad del pasillo oscuro. El eco de ese perfume flotaba en el aire, confirmando lo que su orgullo se había negado a aceptar durante meses.
Para Kaji, ella solo era una niña con uniforme de piloto. Una cría. Idiota, murmuró, sintiendo las lágrimas agolpándose en sus ojos. Idiota, idiota, idiota. Se dio la vuelta dispuesta a encerrarse en su cuarto a romper algo, pero la puerta exterior volvió a sonar. Nasumi entró al apartamento, con la chaqueta de Nerf al hombro, visiblemente cansado tras una jornada de sincronización extra en los hangares del Paladín. Se detuvo al verla en mitad del pasillo, con la luz de la luna filtrándose por el ventanal y reflejándose en sus mejillas húmedas. Asuka. Nasumi dejó la chaqueta en el perchero y se acercó a ella con paso lento, perdiendo toda la ironía habitual al ver el rímel ligeramente corrido en sus ojos. Oye, ¿qué pasa? ¿Te ha pasado algo en la maldita cita? ¿Tengo que ir a buscar al chaval de los trenes? Que no me pasa nada, exclamó ella, intentando apartarse con un manotazo, pero la voz se le quebró a mitad de la frase. La cita ha sido una basura colectiva, y Kaji acaba de traer a Misato, y él ni siquiera me mira como si fuera una mujer, Nasumi. Nadie en este puto lugar me toma en serio. Nasumi no se apartó. Dio un paso al frente, acortando la distancia hasta que pudo mirarla directamente a los ojos, con una seriedad y una firmeza que Asuka nunca le había visto desplegar. Kaji es un tipo que vive de espaldas al futuro, Asuka. Está demasiado ocupado buscando secretos en el lodo como para ver lo que tiene delante. Es un imbécil si no aprecia lo que vales. ¿Y tú qué sabrás? Sollozó ella, apretando los puños contra el pecho de Nasumi, descargando la frustración acumulada. Tú solo sabes reírte de todo. Te da igual si sufro o si me sale todo mal. Me importa más de lo que crees, princesa, respondió él con voz baja, cálida, extendiendo una mano para retirarle con suavidad un mechón de pelo rojo de la cara. No te equivoques. Yo no veo a una niña cuando te miro. Veo a la piloto más fiera de Nerf, y a la chica más jodidamente increíble que he conocido en mi vida. Y no necesito que Kaji me dé la razón. Asuka levantó la vista, con los ojos azules desorbitados por la sorpresa. La respiración se le aceleró al notar la cercanía de Nasumi, el calor que desprendía y esa seguridad absoluta que no buscaba impresionarla, sino sostenerla. No hubo reproches, ni insultos en alemán, ni defensas psicológicas. Asuka dio el último paso que los separaba, le agarró las solapas de la camiseta y lo besó. El beso comenzó con la desesperación de su orgullo herido, pero mutó en menos de un segundo en algo completamente distinto. Fue un beso lento, profundo, donde los labios de Nasumi respondieron con una calidez y una ternura que la desarmaron por completo. Las manos de él encontraron la cintura de Asuka, atrayéndola hacia sí, mientras los dedos de ella se enredaban en el pelo de Nasumi con una urgencia real, limpia, desprovista de las mentiras que asfixiaban al resto de los habitantes de Tokio. 3. Cuando finalmente se separaron por falta de aire, sus frentes quedaron unidas en la penumbra del pasillo. La respiración de ambos era lo único que se escuchaba en la casa. Eso, susurró Asuka, con las mejillas ardiendo y el pulso a 1000 por hora. Eso no ha sido un juego. Nunca juego con las cosas que me importan, Asuka, respondió Nasumi, dedicándole una sonrisa pequeña, sincera, de esas que guardaba bajo llave. Te lo dije anoche. Hay cosas que no me importan un bledo. Tú eres la primera de la lista. Asuka escondió el rostro en el hombro de él, respirando su olor a taller, a metal y a vida real, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, el suelo bajo sus pies dejaba de temblar. Eres un idiota insoportable, Ryusei, murmuró, aunque la palabra ya no llevaba veneno, sino una promesa oculta. Lo sé, princesa. Pero soy tu idiota.
Ahora, vete a la cama antes de que nos pille Misato y tengamos que dar explicaciones estratégicas. Asuka le propinó un golpe flojo en el pecho, se dio la vuelta y entró en su habitación con el corazón desbocado, cerrando la puerta con un clic suave que sonó a tregua. Nasumi se quedó en el pasillo, tocándose los labios con las yemas de los dedos, antes de encaminarse a su cuarto con una sonrisa que ya no cabía en su rostro. Mientras el amor adolescente reclamaba su pequeño espacio de verdad en la superficie, en las profundidades abisales del cuartel general de Nerf, la verdad real se vestía de horror. Ryoji Kaji avanzaba por los pasillos restringidos del dogma terminal. Las luces de emergencia de color ámbar proyectaban sombras gigantescas en las paredes de hormigón. Tras pasar 3 controles biométricos con tarjetas clonadas, llegó a la compuerta final. El mecanismo hidráulico se abrió con un gemido de aire comprimido. Kaji entró a la inmensa cavidad subterránea. El hedor a azufre y el LCL concentrado era casi insoportable. Allí, suspendido en mitad del vacío por grúas de sujeción, se alzaba un ser colosal, un gigante albino de proporciones divinas, carente de extremidades inferiores y atravesado en el centro de su pecho por una doble lanza roja que paraba su regeneración biológica. Su rostro estaba sepultado bajo una máscara de metal con 7 ojos dispuestos en forma de cráter. El primer ángel. Adam. Así que este es el famoso secreto de sumario que ocultáis al mundo, murmuró Kaji, contemplando la mole de carne divina con una mezcla de fascinación y horror sagrado. Un clic metálico a sus espaldas rompió el silencio de la cripta. El frío del cañón de una pistola de ordenanza se apoyó con firmeza entre sus omóplatos. Ni un solo movimiento, Kaji, ordenó la voz temblorosa pero letal de Misato Katsuragi, que se mantenía firme a su espalda con el uniforme aún desaliñado pero la mirada fija. Sabía que tus pases de transporte ocultaban algo. Estás bajo arresto por espionaje de alta traición. Kaji no perdió la calma. Levantó las manos despacio, esbozando esa media sonrisa cansada que usaba cuando las cartas ya estaban sobre la mesa. Vaya, pensé que el saque te mantendría en el mundo de los sueños al menos hasta las 6 de la mañana, Katsuragi. Siempre subestimo tu resistencia militar. Cállate. Misato apretó el gatillo en el primer nivel de presión. ¿Para quién trabajas? ¿Para el gobierno de Japón? ¿Para el comité de la selección? Mírame y dime la verdad por una maldita vez en tu vida. Kaji giró la cabeza levemente, permitiendo que sus ojos se cruzaran con los de ella en mitad de la penumbra rojiza del dogma. Te mentiría si te diera un solo nombre, Misato. Y ya sabes que mentir es lo que mejor se me da en este mundo. Pero la verdad que buscas está ahí delante. Nerf no es una agencia de defensa, es el escenario de un sacrificio global. Y tú eres la encargada de dirigir el coro. Misato desvió la vista hacia el gigante blanco, sintiendo como el horror de la revelación congelaba la sangre en sus venas. La pistola comenzó a temblarle en la mano, perdiendo la puntería militar hasta que la bajó, completamente superada por la inmensidad del engaño. Eres un maldito bastardo, Kaji, nos has arrastrado a todos a este pozo. Lo sé, Misato. Kaji se dio la vuelta y le retiró el arma de las manos con suavidad, guardándola en su propia gabardina. Pero al menos ahora ambos miramos hacia el mismo abismo. Cuídate. La investigación se va a volver peligrosa a partir de mañana. El espía se alejó por la pasarela de servicio, perdiéndose entre las sombras del subsuelo. Misato se quedó sola, una figura diminuta y desamparada frente a la deidad crucificada, rodeada de las mentiras y el silencio que construían los cimientos de su mundo.
Arriba, en el hangar de mantenimiento del bloque 5, el EVA 05 Paladín descansaba en su armadura de contención. Sus ópticas verdes, apagadas, reflejaban el vaivén del fluido hidráulico de las tuberías. En el centro de su blindaje pectoral, el núcleo de energía latía con un pulso constante, sordo, eterno. Esperando. Como siempre. Pero esa noche, por fin, las máquinas no eran las protagonistas del destino de los hombres. Fin del episodio 12. Hola de nuevo, mis queridos espectadores. Bueno, ¿qué opinan de este video? Las cosas se están poniendo bastante interesantes, ¿o no? Como siempre, espero sus opiniones. Recuerden que leo todos sus comentarios, aunque no siempre pueda responderlos todos. Aún así, siempre estoy abierto a escuchar nuevas ideas, teorías y sugerencias. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.